Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de CNN Prime de sábado 19 de julio. Vamos a estar actualizando todas las informaciones que han marcado esta jornada nacional y por supuesto también las principales noticias internacionales. Vamos a los titulares. Continúa la búsqueda de Alberto Carlos Mejía, imputado por el homicidio de un comerciante del barrio Meix. Los equipos investigadores también están analizando la posibilidad de que Alberto Carlos Mejía haya salido del país. El candidato presidencial José Antonio Kast profundizó sus críticas contra Janet Jara. El abanderado del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano señaló que la postulante del oficialismo representa un gobierno que fracasó. El gobierno solicitó la renuncia del director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri, tras la polémica por el pago de sus contribuciones y en medio de las presiones que surgieron desde el oficialismo y la oposición para que la autoridad dejara su cargo. Al menos 30 personas resultaron heridas en un atropello múltiple en Los Ángeles, Estados Unidos. Según la policía, luego del atropello, el conductor fue increpado por personas en el lugar y recibió un disparo. Se lo comentábamos en titulares, el candidato presidencial José Antonio Kast profundizó sus críticas en contra de Janet Jara. Luego de ser proclamado por el Partido Social Cristiano, el también abanderado del Partido Republicano señaló que la postulante del oficialismo representa un gobierno que fracasó. Kast agregó que gran parte de los problemas del país se deben a la gestión de la actual administración. El candidato de los partidos Social Cristiano y Republicano también señaló que en las elecciones de noviembre se definirá si la gente quiere continuismo o un cambio. Primero, que los temas urgentes de Chile son precisamente aquellos en los cuales el gobierno no le ha dedicado el tiempo o la energía suficiente. El desempleo, la inseguridad, la burocracia que nos tienen ahogados. Esos son los temas principales y a través de la misma red social, donde ella hace un juego de palabras, le contestamos esto. No, la vamos a derrotar. Porque usted representa un gobierno fracasado. Usted ha sido parte de este gobierno. Usted es exministra del gobierno del presidente Boric. Gran parte de los problemas que tenemos hoy día en Chile es por la mala gestión del gobierno en el cual usted participó. Lo que le puedo decir yo es que quien gane no lo va a definir José Antonio Kast, sino que la va a definir la gente en su casa. Y van a tener que optar entre un candidato como él y una candidata como yo. Ahí vamos a ver a quién representa a la ciudadanía de mejor manera. En mi caso, como se sabe, no solo tengo experiencia política y social, sino que he demostrado con hechos concretos que las cosas se pueden sacar adelante. Veamos qué es lo que el candidato Kast puede decir, que ha hecho, demostrando que las cosas pueden salir adelante. El dirigente regional del Partido Republicano, Leandro Guzmán, ofreció disculpas a Evelyn Matei tras acusarla de locura temporal. El exconcejal manifestó su arrepentimiento a través de una declaración pública, añadiendo que sus palabras fueron un error grave que no representan a su partido. La candidata presidencial Evelyn Matei aceptó las disculpas y llamó a tener una campaña positiva de propuestas y sin pequeñeces. Hemos sido lo suficientemente claros, la magnitud de la crisis por la cual está atravesando Chile nos da espacio para mantener este debate frente al país y particularmente en la vereda de la oposición. Para pelear se necesitan dos y nosotros no vamos a ser uno de ellos. Preferimos contar hasta 10, hasta 20 o hasta 100 si es que es necesario, pero no vamos a seguir profundizando las diferencias. Tenemos que pensar que nos necesitamos para noviembre, nos necesitamos para diciembre, juntos, todos quienes vemos en el gobierno de Gabriel Boric un mal gobierno, vemos el desastre que le ha provocado en la calidad de vida a las personas y nos vamos a necesitar después, a partir de marzo. Entonces, por lo menos desde nuestra perspectiva, no vamos a seguir profundizando eso. Bueno, les comentamos que el gobierno y carabineros informaron que se implementarán cortes de tránsito en el centro de Santiago este lunes por la cumbre que encabezará el presidente Gabriel Boric. El evento llamado Democracia Siempre reunirá mandatarios de España, Brasil, Uruguay y Colombia y se llevará a cabo este 21 de julio. Los cortes de tránsito comenzarán a las 7 de la mañana y afectarán a distintas áreas del centro de Santiago, cerca del Palacio de la Moneda,
y en un sector de la calle Matucana. Esta intervención del tránsito se implementará por razones de seguridad y logísticas debido al desplazamiento de las comitivas y los mandatarios. Primero, en el centro cívico, en el sector del Palacio La Moneda, desde las 7 de la mañana hasta las 16 horas, conforme a lo planificado y proyectado por Carabineros de Chile en los servicios policiales, va a haber una intervención más o menos importante. Lo que sí, en las inmediaciones del Palacio de la Moneda, lo que es el sector de la Plaza de la Constitución, se va a mantener intervenido por mayor tiempo, hasta las 16 horas, y posteriormente, a contar de las 12 hasta las 18 horas, tenemos un segundo escenario de la segunda actividad que se va a desarrollar en el Centro Cultural Matucana 100, en el cual también vamos a tener una intervención vial en el sector poniente de la comuna de Santiago, principalmente en el sector de calle Matucana. Tanto desde el punto de vista de las razones de seguridad, como desde el punto de vista de las razones logísticas, de desplazamiento de las comitivas y de los propios mandatarios, es que habrá un conjunto de afectaciones en el centro de Santiago. Y es por ello que queremos hacer un llamado a la comunidad, en primer lugar, a que aquellas personas que eventualmente puedan posponer su visita al centro de Santiago, bueno, va a contribuir desde el punto de vista de disminuir eventuales aglomeraciones, especialmente vehiculares. En segundo lugar, priorizar el transporte público. Y continúa la búsqueda de Alberto Carlos Mejía, imputado por el homicidio de un comerciante en el barrio Meis. El sujeto sigue en libertad y se están realizando diligencias para esclarecer presuntas responsabilidades en la revocación de su prisión preventiva luego de haber sido formalizado el 9 de julio por el crimen del empresario. Los equipos investigadores también están analizando la posibilidad de que Alberto Carlos Mejía haya salido del país. Sí, bueno, la verdad es que respecto de esta información que ha surgido no me puedo referir porque es parte todo de una investigación que está llevando adelante la Fiscalía y que obviamente todos los elementos que estén a la vista van a ser indispensables para determinar finalmente cuál fue la causa de que ocurriera este hecho tan grave como que esta persona se encuentre libre habiendo sido decretada su prisión preventiva. Por lo tanto, no me puedo referir a esa investigación. Por otra parte, ustedes saben que a propósito del tema de crimen organizado y de la estrategia de crimen organizado que se está desarrollando en nuestro país, hay una serie de esfuerzos que son no solo al interior de nuestro país, sino que también con las policías, con Interpol. Les contamos que en Talagante un carabinero abatió a uno de los 10 delincuentes que ingresaron a su domicilio. Acá hay una familia constituida por un padre de familia, su mujer, su hijo de 12 años, sus hermanas, que estaban tranquilamente en su casa, durmiendo, cuando fueron despertados violentamente por cerca de 8 a 10 sujetos que irrumpieron violentamente en su vivienda, que sacaron de cuajo la puerta principal y que, encontrándose armados, fueron repelidos por la acción de la víctima. Estos sujetos violentaron a la víctima al momento de que ellos huyeron y él los iba persiguiendo, le lanzaron un macetero, esto le tiró al suelo, le generó lesiones de carácter leve. Bueno, el día de hoy nos encontramos con un procedimiento de robo con violencia e intimidación, el cual afectó a un miembro de nuestra institución, aquí en la comuna de Talagante, en la cual irrumpieron en su domicilio aproximadamente 10 personas, de las cuales una fue abatida por el carabinero con su arma particular, defendiendo su integridad física, como también la integridad de su familia. De los cuales, de las 10 personas que participaron en este delito, 2 resultaron heridos, los cuales están detenidos, y una persona que fue detenida en el sector de la comuna de Cerro Navia por personal de esa unidad. El general director en retiro de Carabineros, Ricardo Yáñez, aseguró que es enemigo de las policías municipales. En conversación con La Tercera, sostuvo que si bien pueden ser colaborativos, necesitan claridad frente a sus atribuciones y que éstas deben ser limitadas
Yáñez también dijo que le parece irresponsable que las autoridades envíen a estos funcionarios a cumplir tareas de seguridad pública sin tener la preparación y el equipamiento necesario. Por su parte, el delegado presidencial Gonzalo Durán sostuvo que las policías municipales constituyen un riesgo y señaló que desde el gobierno buscarán reforzar el rol preventivo de los equipos comunales. Tener policías municipales no solo constituye una condición de riesgo para los funcionarios municipales, sino también para el sistema, toda vez que la noción de policía supone niveles de formación, capacitación, que son cada vez más complejos y respecto de fenómenos delictuales que también tienen cada vez mayor complejidad, razón por la cual vamos a fortalecer el rol preventivo de los equipos municipales y muy especialmente hacemos un llamado a que ojalá se apruebe muy pronto la nueva ley de seguridad municipal con el propósito de que tanto los funcionarios como el sistema funcione de manera mucho más apropiada. El gobierno solicitó la renuncia del director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri, luego de la polémica por el pago de sus contribuciones. El Ejecutivo dio a conocer esta decisión en medio de las presiones que surgieron desde el oficialismo y la oposición para que la autoridad dejara su cargo debido al menor pago de contribuciones que realizó por una propiedad en Paine, la cual estaba tasada por debajo de su superficie real. El Ministerio de Hacienda señaló que esta medida se tomó en base a un análisis de la información entregada por Echeverri respecto de las gestiones realizadas para la actualización del avalúo de su inmueble. Además, el gobierno argumentó que se le pidió la renuncia para resguardar el buen funcionamiento del Servicio de Impuestos Internos en un contexto de creciente tensión política. La salida de Echeverri será efectiva a partir del 22 de julio y en su reemplazo asumirá Carolina Saravia, quien se desempeña actualmente como subdirectora de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. Es una buena decisión que se le solicite la renuncia al director del Servicio de Impuestos Internos. Es un órgano que está encargado de fiscalizar el cumplimiento de los tributos en Chile y no puede ser que quien fiscaliza finalmente no pague sus propios impuestos o tenga irregularidades en esa materia. Ahora bien, creo que es importante que el buen trabajo que se haya desarrollado dentro del Servicio de Impuestos Internos, que se refleja en aumentar la recaudación del IVA o de la operación renta del 2025, se mantenga, que se siga haciendo fiscalización en terreno, que se siga fortaleciendo el trabajo que se tiene con aduanas, con el Ministerio Público. Mire, no había otra salida para el ministro Marcel y el gobierno, ellos lo tenían claro. Era insostenible que Echeverri se mantuviera en sus funciones. Ya no tenía la autoridad moral para dirigir a los mismos que denostó. Lanzó subalterno y también no tenía la autoridad para exigirle a los chilenos pagar los impuestos que él mismo evadió por 9 años. Y con estas informaciones nos vamos a una breve pausa. Ya volvemos con toda la actualización de las noticias en CNN Prime. Continuamos con todas las informaciones y pasamos a materia internacional para comentarles que al menos 30 personas resultaron heridas en un atropello múltiple en Los Ángeles, en Estados Unidos. La situación ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada cuando un vehículo arremetió contra un grupo integrado en su mayoría por mujeres que se encontraban en una fila para ingresar a una discoteca. El auto también impactó un camión de tacos que se encontraba en la zona. El personal de emergencia llegó al lugar en donde 7 personas heridas fueron trasladadas en condición crítica y 6 en condición seria. Según la policía, después del atropello, el conductor fue increpado por personas en el lugar y recibió un disparo. Clasificamos a los pacientes según sus lesiones, así que tuvimos un total de 30 pacientes, 23 de ellos finalmente tuvieron que ser trasladados. De esos 30 habían unos 7 que estaban en estado crítico o urgente. 6 sufrieron retrasos y otros 10 fueron trasladados con lesiones leves. 7 personas más se negaron a ser trasladadas, así que la situación inicial fue muy caótica. Había transeúntes ayudándose entre sí debido a la gran cantidad de heridos y pacientes. El líder sirio anunció un cese al fuego en Ceuta. El mandatario llamó a todas las partes a respetar esta medida en medio de los enfrentamientos que se han registrado entre partidarios del gobierno y la comunidad drusa en un conflicto que ha dejado más de 900 muertos en los últimos días.
Además, el ministro del Interior señaló que las fuerzas de seguridad de Siria se han desplegado en Sueida para proteger a los civiles. A pesar del anuncio del gobierno, se han reportado enfrentamientos entre beduinos y drusos. Este cese en las hostilidades fue informado luego de que autoridades de Estados Unidos indicaran que Siria había acordado un alto al fuego con Israel. Agradecemos a las tribus por sus heroicas posiciones, pero los llamamos a comprometerse al cese al fuego y a cumplir con las órdenes estatales. Y todos deben entender que este momento requiere unidad y completa cooperación para superar lo que estamos pasando. El Estado de Siria está comprometido a proteger a todas las minorías y sectas en este país y está procediendo a que todos los infractores paguen por lo que han hecho. Nadie va a escapar su responsabilidad. Nos distanciamos de todos los crímenes y transgresiones que han ocurrido, ya sea dentro o fuera de Sveida. Enfatizamos la importancia de lograr justicia y que la ley se aplique de igual forma para todos. Y a 30 años de su estreno, la icónica obra La Pequeña Historia de Chile regresa a presentarse con una adaptación en las manos de Francisco Krebs. Todos los detalles en la siguiente nota. El himno. Hace 30 años, Marco Antonio de la Parra escribió La Pequeña Historia de Chile, la que volvió a presentarse en el Teatro Finisterra en una readaptación realizada por Francisco Krebs. La puesta en escena fue muy espectacular y dio mucho que hablar, entonces también estaba esa imagen ahí de cómo nos alejamos, cómo nos acercamos a una puesta en escena más contemporánea, que siga dando cuenta de estos temas, pero que también permita de alguna manera vincular a los espectadores desde un lugar distinto, porque obviamente estos 30 años no han pasado en vano. La producción cuenta con un elenco encabezado por Paola Volpato e incluye también a Camila Irane, Manuela Oyarzún, Mauricio Flores y Cristian Carvajal. Pensar que mi personaje, ponte tú, lo hacía la Gaby Hernández, es como recibir ese legado, ¿cachai? Recibir, como te decía, como esa posta. Tampoco es una obra que se ha hecho tanto. Sin embargo, igual uno siente que es parte de un clásico, y más encima con el nombre que lleva, ¿no? La Pequeña Historia de Chile. Entonces, son pequeños lujos que te regala el teatro, de hacer tipo de obras como esta. El montaje cuenta la historia de un grupo de profesores de historia atrapados en una especie de limbo en el que deben recordar un Chile que ha comenzado a desdibujarse. El mapa y los símbolos patrios desaparecen, mientras ellos buscan reimaginar todo un país. La obra es muy hija de su tiempo en el sentido de que es una obra escrita en el 94, estrenada en 95-96, que es una época donde veníamos saliendo de una dictadura y el país recuperaba su democracia y también se abría al mundo. Es la época de los tratados de libre comercio, de la globalización. Es la época de comprender este neoliberalismo como un espacio de oportunidades de crecimiento, pero que claramente a la luz de estos años que han pasado, hay costos que hemos pagado como sociedad o hay espacios que todavía hemos dejado al margen o personas que hemos ido dejando al margen. Al menos el personaje que hago también se cuestiona, de decir, si no existe, o bien no nos acordamos, o bien somos nosotros quienes enseñamos qué es Chile, ¿por qué no cambiamos este país? O la noción que se tiene de este país, porque finalmente la historia no es un cúmulo de hechos, sino más bien, por lo menos para el personaje de Sangüesa, es la gente que vive en ese país. Con un texto que invita principalmente a la comedia, la puesta en escena busca reflexionar sobre Chile, pero también sobre el estado de la educación en el país. Cada vez es más descarnada la competitividad del mundo, el exitismo, el individualismo, la idea de producir, y cada vez está más relegado a algo sin importancia. La historia, la cultura, la identidad, los temas más reflexivos, la riqueza que tiene que ver no con una cosa económica, sino con un material intelectual, ¿cachai? O como cultural. La Pequeña Historia de Chile continuará con funciones en el Teatro Finisterra hasta el próximo 3 de agosto. Pase la lista de los profesores. Sangüesa, presente. Muñoz, presente. Con estas informaciones finalizamos esta edición de CNN Prime de sábado 19 de julio. Ya nos encontraremos nuevamente para estar actualizando todas las noticias nacionales y por supuesto también internacionales. Que estén muy bien.